Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde a tothom. Esperamos un poquito que se vaya uniendo la gente. Ya, buena tarde, buenas tardes a los que vais entrando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este directo con Usman Diouf. Voy a esperar a que se una para llamarlo, que se una a la llamada. Pero bueno, mientras os cuento un poco cómo surgió todo esto con Usman. No sé si has entrado, Usman, pero si has entrado, envíame la invitación, ahora cuando estés, ¿vale? La semana pasada estábamos haciendo una cobertura. Hola, Mauro, ¿qué tal? Estamos haciendo una cobertura en Lleida, una cobertura con revista 5W, íbamos la fotógrafa Ana Suriñac, el videógrafo Guillem Trius, que lo he visto por aquí, y yo, y bueno, sabéis que hay decenas de personas en la calle, en Lleida, que lo vimos allí mismo, personas que habían ido ahí a trabajar en el campo, y estábamos haciendo un reportaje sobre su situación, cuando, bueno, hablamos con varias personas. Ahí está Guillem, que puede dar fe de ello, que está con nosotros, y estábamos hablando con varias personas, y una de ellas fue Usman, que de hecho fue él mismo quien vino a hablar con nosotros, algo que no es demasiado habitual, sobre todo en una situación en la cual hay muchas personas que no tienen papeles, que evidentemente no quieren hablar con la prensa porque se sienten vulnerables, y Usman, un joven senegalés, vino enseguida a hablar con nosotros, y quiero dar las gracias también a Bulema Culli, que ha dado apoyo a este directo, pero la idea no es ni mía ni de Bulema Culli, fue él mismo, Usman, quien dijo, bueno, vamos a hacer un directo. Y insistió mucho, y bueno, ya le dije que sí, estuvimos organizando. He hablado con él hace un rato, ya tiene que estar aquí, no sé si anda por aquí Usman. Si no, mientras tanto, os voy comentando si queréis un poco la situación allí en Lleida, al menos lo que vimos, y también si queréis hacer preguntas podéis hacer preguntas. No sé si enviar un mensajito. Bueno, mientras esperamos un poco a que se conecte, os cuento básicamente lo que vimos allí. Había decenas de personas en el casco antiguo de Lleida, sin ningún tipo de apoyo. Bueno, recibían alguna distribución de comida, pero en general la mayoría estaban en... Ah, mira, ya está aquí Usman. Nos lo va a contar él mucho mejor. Hola, Usman. A ver... Vamos a ver si conecta, está ya conectando. Usman, Hola, hermano. ¿Qué ahora tal? te vemos. ¿Qué tal, Usman? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. Sí, todo bien, todo bien. Oye, nada, que estaba comentando a la gente que está conectada Ya, que la idea de este directo fue tuya, que estábamos allí en Lleida ya. haciendo un reportaje, y que tú querías compartir tu historia, hablar, querías hacer un directo y compartir con la gente tu situación, tus ideas, tus deseos, y nada, Ya, y una semana después aquí estamos. Así que muchas gracias por estar ahí. sí. Y bueno, buenas tardes, y por aquí estamos y todo bien, y bien, bien, bien. Y también me gustaría ir directo contigo y todo bien. Hoy Osman, les contaba un poco aquí a la gente que nos está siguiendo, Ya, la situación en Lleida. Tú estás ahora en Lleida, y sí, has ido ahí para trabajar en el campo. Cuéntanos cuál es la situación allí de personas como tú que están ahí, que han ido ahí para trabajar en el campo. Cuéntanos un poco cuál es la situación.
Y bueno, ya mismo estamos aquí nosotros para buscar la vida y todo. Y también que quiere trabajo y quiere todo. Y todo bien. Creo que, bueno, tú sí tienes alojamiento, pero hay muchas personas, bueno, lo vimos allí, que están durmiendo en la calle en Lleida. Sí. Cuéntanos un poco eso para que la gente lo entienda y todo eso, lo que estás viendo allí. Sí, sí. Y bueno, ya mismo hay toda la gente y estamos durmiendo en la calle y todo. Y también que muchísima gente estamos durmiendo en la calle de mi paisano en Senegal. Y porque lo que pasa es que no tengo trabajo y también no tengo residencia, por eso. De hecho, antes comentaba, antes de que te unieras, que, bueno, tú no tienes papeles, ¿no? Que es una cosa que estuvimos hablando, y yo te comentaba que normalmente como periodista, claro, es difícil que mucha gente que hable, ¿no? Y tú me insistías en que era importante que contarais vuestra situación y que explicarais lo que está pasando y las dificultades en tu caso, por supuesto, para trabajar sobre todo, que es lo que me decías que tú querías hacer. Ya. Y bueno, yo llevo en España y casi 2 años y 3 meses y también no tengo residencia, pero siempre yo me busco mi vida a todos lados, en el Jaén y Huelva y Logroño y también Lérida a todos lados, siempre. Esta es la primera vez en Lleida, ¿no? Pero creo que como comentabas que has trabajado mucho eso en el campo en Jaén, ¿dónde más? En Sí, Huelva, ¿no? Has este es el año, estado... sí, este es el año. Este es el Y, año, sí, este es el año yo me llegué a Lérida. y bueno, llevas 2 años aquí, ya has aprendido muy rápido a hablar castellano. Ya, pero sí, yo llevo 2 años y 3 meses, pero y lo que pasa es que yo también nunca no la han estudiado español y también yo aprendí español de calle, por eso, y también tiene un buena cabeza. Bueno, yo voy a ir preguntándote, pero también animo a la gente a que si que le queréis hacer preguntas, que las hagáis Ya, y ya, que yo se las iré transmitiendo, porque al final se trata de que vaya hablando él, así que si queréis hacer ya, preguntas, adelante. ya. Eh, Me dijiste eso, que llegaste hace 2 años y creo que, bueno, que fue una ruta peligrosa, ¿no? Que llegaste creo que en Patera, ¿no? Al sur de España y que fue una ruta difícil. Cuéntanosla un poco también para que la gente conozca esta realidad. Sí, yo llevo en el Patera porque antes yo fui en el Senegal y Mauritania. Y yo fui a Mauritania casi 1 año y después me voy al Marruecos. En Marruecos también yo llevo a Marruecos 1 año y luego yo, yo tengo alguna suerte y entra a España del Marruecos el tarifa. Y ahora, bueno, me comentabas también que, bueno, la mayoría de tu familia está en Senegal, ¿no? Y que aunque tienes un hermano, bueno, cuéntanos. Sí, yo tengo mi familia, estamos en el Senegal. Sí, Y bueno, entiendo que estarán preocupados también por la situación de la pandemia, ¿no? Las noticias que... Uy, creo que se está cortando un poco Usman. Vamos a esperar un segundo por si no lo escucha. ¿Estás ahí, Usman? ¿me entiendes, no? Ah, que se ha cortado un poco. Te decía que supongo que también tus familiares, no sé si se han preocupado por la situación aquí, por la pandemia, y si te preguntan y se ha cortado un poco. A ver si recuperamos conexión. Está Usman, un trabajador de campo, nos está comentando su situación, está en Lleida ahora y nos decía, bueno, que ha estado trabajando también en el sur,
nos contaba ahora también su ruta. Uy, se ha caído. A ver si se vuelve a conectar y hablamos con él. Mientras, si queréis, bueno, podéis enviar también preguntas mientras va conectando otra vez. Ya sabéis que estas cosas se complican con la conexión. Pero bueno, yo solo aprovecho para hacer la reflexión de que, bueno, para mí era interesante que él hablara con vosotros y vosotras, porque muchas veces, bueno, los periodistas hablamos, yo por ejemplo, que me centro mucho en migraciones, hablamos con estas personas y muchas veces no hay esa interacción directa, ¿no? Y como os comentaba también, evidentemente, yo, bueno, yo de hecho, si fuera Usman, quizá no quisiera hablar con la prensa, ¿no? Porque esta es una situación mucho más vulnerable, tienes poco a ganar, ¿no? Pero hay ese convencimiento, yo creo que veo muchas personas que además esa conciencia de que es importante también transmitir en qué situación están, etcétera. Y por eso pensaba que era interesante este directo con Usman. A ver si se vuelve a unir Usman y lo invitamos. Ya está aquí otra vez. Ya está. A ver si ahora funciona. Ahora está conectando. Hola, hola, Usman. Disculpa, Usman, disculpa. ahora, a ver. Ahora sí. Sí, Mira, Usman, nos están haciendo sí, preguntas, ¿vale? sí, Nos sí. preguntan, porque hay hoteles que se han negado a, bueno, creo que Valdesita te pregunta, creo que se refieren, bueno, hay un futbolista, Keita, ¿no? Que ha ofrecido pagar el alojamiento de muchas personas que están en la calle y por lo visto hay establecimientos o lugares que se niegan, ¿no? O directamente eso, alojamientos que se niegan a dar incluso para, ¿no? Para la gente pagando, no lo sé. Te preguntan por eso, por si hay hoteles que se niegan a acoger a personas que están allí. Sí, y Kaita, te lo han dicho, porque el semana pasado, y Kaita, estábamos hablando con Serin, te lo han dicho Serin, podemos buscar alguna casa y para meter todos los gente que estamos durmiendo en la calle. Pero ahora mismo estamos buscando el casa, pero no lo he encontrado nada. ¿Porque Por está todo eso, cerrado o porque no dejan que se haga? ya, pero por aquí hay muchísima casa y estamos cerrados, pero no lo sé, pero cada una persona tiene su casa. Pero todos los gente estamos buscando alguna casa, pero no lo han encontrado nada, porque hay mucha gente de español, pero no lo quiere, te lo han dado a su casa, algunos morinos, no lo quiere, pero por eso, Ya, oye, además pensemos que, bueno, todas esas personas que están en la calle tienen que hacer sus necesidades allí y todo. claro, Es una situación humana muy difícil y claro, yo creo que desde el punto de vista de la salud pública que tampoco no tiene que ser así, ¿no? Nos preguntan también, Usman, sobre, bueno, que hay algunos lugares que se está levantando el confinamiento. Ahí en sí, Lleida estáis en fase 1, pero bueno, a sí. raíz de eso yo creo, también supongo que se refiere a eso, Eric, ¿cómo afecta todo esto a personas, bueno, a personas como tú, ¿no? La situación de la pandemia, del coronavirus, ¿cómo os afecta? ¿Cómo se está afectando? El confinamiento también, todo, ¿cómo se está afectando? Y bueno, está malo, porque nosotros estamos aquí y también el coronavirus, pero lo único cosa que yo voy a decir, y todos los gente que estamos aquí, pero cada uno tiene el coronavirus, pero no lo sabía, no lo sabe. Pero yo me creo que todos los marinos estamos, cada uno tiene el coronavirus, pero no lo sabe. Pero te lo voy a entrar y luego te lo voy a terminar, pero tú no lo sabes. Claro, bueno, es que no hay test, ¿no? Se hicieron, Claro, se hicieron 42 test
que Sí, creo que, bueno, en Lleida que levantaron como una gran expectación, que hubo muchas cámaras, según nos contaron allí, y claro. dieron todos negativos esos test, y ya no se Sí, volvió a no, hacer. todos los gente que estamos aquí, todos negativos. Exacto, sí, sí. Sí, Y ya no se han negativo. vuelto a hacer más. No se ha vuelto a ¿Eh? hacer ninguno más. Porque allí ahora, No, cuántas o sea, en la calle que hay como unas 100 personas, ¿no? Más o menos ahora. ahora muchísima gente. Ahora mismo muchísima gente. Hay más personas que antes, que la semana Sí, sí, pasada. más, sí. Ahora más personas que antes. Porque vienen también de la Fresa de Huelva, ¿no? Vienen de otros lugares, ¿no? Claro, claro. Hay muchísima gente acabado de terminar vuelvo y llegamos aquí para trabajo. Hay otra cosa también que está pasando, bueno, dime si es así, pero por lo que nos dijeron y lo que vimos también, que hay temporeros, evidentemente, pero también hay otras personas que no tienen papeles, que, por ejemplo, pueden trabajar en la ciudad, o por ejemplo los manteros, ¿no? O gente que trabaja en la ciudad más relacionado con el turismo, por ejemplo, y como no tiene nada más, y esto también hablando de lo que nos preguntaban antes del confinamiento, como no tienen nada más, se han ido allí, ¿no? Hay personas que se han ido allí a intentar trabajar, ¿no? ¿Esto es así? Claro, Cuéntanoslo. claro, claro. Pero, y lo que pasa que cada uno es persona, pero si, si no tiene el residencia para poder trabajo, pero muy complicado, porque muchos jefes tienen miedo para cogerlos alguien sin papeles. Claro. Pero si tiene algunos jefes, cógelos, algunas personas, alguien sin papel, al final va a tener multa. Va a tener Sí, sí, claro. multa de 20.000 euros, 25.000 euros, algo así. Por eso muchos jefes tienen algunos meros para cogerlos a alguna gente sin papeles. Y bueno, pero lo que estáis pidiendo es precisamente eso, ¿no? Que regularicen vuestra situación. Claro, porque yo, lo único cosa que yo me puedo decir, y te lo juro de mi madre, a mí me encanta España. Y también a mí me gusta España. España es muy bueno país, muy bueno, para mí. Sí, sí. Porque a mí me gusta, sinceramente, me hablo alguna cosa que yo me gusta. Porque yo llegué a España de patera y también viví en España casi 2 años y 3 meses. Pero nunca nadie no me ha hecho daño. Nunca nadie no me ha hecho daño, ni policía ni nada. Porque el semana pasado que tú lo han dicho, algunos policías en América están a matar a algunos morinos. Sí. Esta cosa que nunca no la han visto en España, nunca no la han llevado aquí. Porque aquí siempre los policías de español, muchos negocios, como los inmigrantes. Muchos policías de español, tengo muchos negocios, como los inmigrantes. A mí me gusta la vida así, por eso que yo me quiero vivir España. España de verdad muy bueno país. Y yo no tengo ni residencia en España, pero a mí me encanta vivir en España. Y también me gusta hablo español. Pero Otro- yo lo único que solo yo puedo decir, me puedo hablo como los gubernantes de España pueden ayudar a los gentes para tener residencia. Porque ya mismo, muchos jóvenes de mi paisano tienen 24 años y chaval, tengo ganas de trabajo, fuerte de trabajo, pero lo que pasa es que no tengo residencia. Por eso, yo me puedo decir si el gobierno de España puede ayudar a los gente para tener papeles. Porque y- si tú tienes papeles, yo tengo papeles, tú trabajas y cotizarlo el seguro social y yo también. El gobierno de España va a tener mucho dinero. Pero si tú tienes papeles, tú es trabajo y cotizar seguro social, yo no tengo papeles, me voy a trabajo sin papeles, yo estoy engañando el gobierno de España. Y esto es muy malo. Pero de verdad, a mí me gusta España. Yo la única cosa que yo me puedo decir, el gobierno de España puede ayudar a los gentes para tener papeles. Porque mucha gente está sufriendo del calle y también durmiendo en calle. Y también la vida no es así. De verdad, hermano. y además ahora, no sé si nos lo puedes confirmar, pero hace falta trabajo en el campo. O sea,
eh, hay muchas personas ahí que podrían trabajar en el campo y de hecho creo que la llamada que gente local fuera a trabajar al campo no ha surtido demasiado efecto, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco esto. Y lo siente que están ahí en el campo y todo. Pero lo que pasa es que, hermano, de verdad, pero si no tengo residencia, permiso de trabajo de España, hermano, muy complicado, de verdad. Muy complicado, hermano, de verdad. Yo he visto muchos casos, bueno, el tuyo también, que evidentemente esto se convierte en una obsesión, o sea, que domina todos tus días, porque todos tus problemas giran en torno a eso, ¿no? En cuanto a que no puedes trabajar, no tienes derecho a casi nada, ¿no? Y que todo gira en torno a eso, ¿no? Claro, claro. Porque yo muchas veces estamos durmiendo en la calle y todo para buscarte la vida, hermano. Mira, te hacen un par de comentarios, ¿eh? No es como, dice, bueno, te dan las gracias apoyando a la gente que no tiene una... Que estamos muy orgullosos por personas como tú, dicen. También Lau Sí, dice que estáis haciendo algunos de los trabajos más duros que ningún español quiere, que es un poco lo que te comentaba antes, y sin derechos laborales. Dice, no deberían atacaros a vosotros, sino a quienes os contratan sin regularizaros. no. Y luego, mira, relacionado con eso, te preguntan también, ¿cuáles son las condiciones económicas y las horas que trabajáis? ¿En qué condiciones trabajáis? Y el trabajo, y muy bien, porque yo estoy trabajando en el 8 la hora y también estamos en el jefe, estamos pagando el 60 euros un día de 8 la hora. Porque me tienes que levantar a las 4 de la mañana y voy en el coche a las 4 y media y a las 8 empiezo a tener que trabajar, a las 8. Y termina a las 12, a las 2. A las 2. A las 12, a las 12:45, casi a las 3, pero 8 a la hora, pero muy bien. Lo que pasa es que en tu caso, si tuvieras papeles, podrías tener un contrato y irías Sí, todos los días a trabajar de forma normal. Y creo que ahora claro, lo que me contabas que te pasaba, al menos la semana pasada, es que ya, depende del día, tal, bueno, a ver si consigues algo, pero que bueno, que es todo mucho más complicado. claro, de verdad. Oye, yo también tengo curiosidad por saber, ya me contaste un poco, pero lo que te decía antes, que tus familiares, tienes familiares que están en Senegal y que Sí, están preocupados, ¿no? Por la situación aquí, por la pandemia. No sé si te vas hablando con ellos, te preguntan. sí, sí, siempre, siempre. Y desde ayer, yo la hablando con mi madre, porque el tema del coronavirus, cuando está llegado, siempre mi madre me la preguntó y cómo está ahí, cómo está viviendo y cuidado, cuidado, este coronavirus hay que cuidar, porque yo soy último de mi madre y siempre mi madre está preocupada para mí, siempre, te lo juro. Nos dicen también, bueno, desde Unión de Pagesos han asegurado que un 70% de los trabajadores actualmente son inmigrantes. Bueno, que es un poco lo que hablábamos antes, que efectivamente, no sé si quieres comentar un poco eso, ¿no? Que la mayoría de la gente que está trabajando allí son evidentemente inmigrantes, ¿no? Sí, sí, sí. No, y también para los campos, ¿no? Dime, dime. Sí, sí. Sí, para los campos y todos los paisanos. Hay Rumania y español también. Hay mucho más español. Y también en el chico Senegal y Malí y todo. Sí, Bueno, decíamos antes que, bueno, dicen también que mucho ánimo, te dan aquí mucho ánimo, que, bueno, que eres de Senegal y quería aprovechar también para que nos contaras un poquito de Senegal, de qué parte de Senegal eres. Nos has dicho antes que fuiste a Mauritania un tiempo, pero para que nos cuentes un poco, cosas más un poco de cuando eras más joven. Más joven aún, porque eres joven, ¿eh? Pero cuando eras más... ya. Yo los jóvenes, porque yo este año me cumple 24 años
Y Joder. también yo salí en el Senegal el 2016 y voy el Mauritania. Y luego me voy en el Marruecos y con avión, Mauritania y Marruecos con avión. Y yo viví en Marruecos un año y 2018 y yo entré a España. Me acuerdo que estuvimos hablando, Usman, la semana pasada, de Sí. que, porque nos dijiste que llegaste en 2018 y justo nosotros habíamos ido a hacer un reportaje, que tú llegaste a Tarifa y nosotros habíamos estado ahí haciendo un reportaje también. Estuvimos hablando a ver si cuadramos las fechas porque igual podríamos haber coincidido allí, pero al final parece que no, que esta ha sido la Ya, primera vez, pero bueno. Eh, ya. Preguntan también que qué tal en el trabajo con tus compañeros, con tus compañeros que son españoles, que qué tal. No sé si tienes Sí, compañeros muy bien, españoles, no sé. muy bien, muy bien, porque yo siempre estoy de trabajo y también estoy feliz y como los españoles y disfrutar y también estar trabajando y todo bien, todo bien, todo bien. Y con los jefes también preguntan. Sí, como los gentes de español y Romania y todo, porque muchísima gente estamos trabajando con vosotros, ¿Y con es nosotros. diferente la situación en Lleida que la que haya, por ejemplo, en Huelva o en Jaén, en cuanto a las condiciones laborales, a todo, el contexto, todo? ¿Es diferente o...? Y hay diferentes, sí, hay diferentes. Y también a mí me parece el trabajo de Jaya y Lleida mejor de todos los lados de España. Porque, porque yo el año pasado yo estoy trabajando en el Jaya en 6 Laura Media. 6 Laura Media y el jefe me lo han pagado y 60 euros. 6 Laura Media. Y trabajo de Woolworth, trabajo 7 la hora y te lo han pagado 49 euros, Bueno, el fresa. Y también el trabajo de fresa muy duro, porque siempre en la espalda está duele, siempre en la espalda está duele. El trabajo de Lérida está mejor, me parece mejor, con el trabajo de Jaén, mejor. Mejor que, el trabajo de campo. que me Lérida dicen... y Sí, sí, dime, adelante. sí, No, nada, que estaban preguntando, bueno, me dicen que se escucha flojo, pues me voy a acercar un poco, se me va a ver más, pero para que se me oiga mejor, porque dicen que se escucha flojo, me acerco un poco más. Preguntan, bueno, nos preguntan en qué parte de España estás, supongo que porque no, estamos hablando ahora sobre todo de, bueno, Usman está en Lleida, pero nos comenta sí. también las situaciones, o sea, el trabajo que ha hecho sobre todo en Jaén y en Huelva. Yo voy a Jaén y luego Jaén termina, me voy vuelvo, acabo vuelvo y ya cuando ya acabado y Logroño y Murcia, Valencia y todo yo busco en a todos lados siempre. Es como esa rueda, ¿no? Al final que, bueno, ahora es la Claro, cereza, claro, ¿no? Ahora claro. estás trabajando la cereza, ¿no? Y Pero bueno, cereza sí, pero cereza, bueno. en Huelva la fresa, en Valencia la naranja, pero vaya, es como todo, ¿no? Todo lo que después llega a nuestras mesas. Sí. Cuando también aquí acabo de terminar, me voy el Logroño. ¿Y eso cuándo será? ¿Eh? ¿Cuándo será eso? Y de verdad, yo no voy nunca en el Grullo. Este año me quiere voy el Grullo. Ah, será la primera vez. Sí. ¿Y cuándo? Cuando el trabajo de Jada ha acabado en el Grullo. Casi falta 4 meses, sí, por ahí. Vale, bueno, Malcolm dice que si quiere hablar conmigo, ningún problema, me envías un mensaje después. Eh, te dicen también, sois unos luchadores y os merecéis lo mejor. No sé si tienes también esa sensación de que estás en continua lucha, ¿no? Ya no solo, bueno, estáis trabajando muy duro, evidentemente, pero también la lucha esa o el miedo, la incertidumbre, ¿no? De estar en una situación en la cual además en el campo se requiere trabajo y que no puedas hacerlo.
Ya. Es que también me parece muy bien, me parece muy bien. Porque yo he venido a España para buscar de la vida, ¿me entiendes? Pero mejor hay que lucharlo y aguantar y todo. Y trabajo, pero si no tengo trabajo algo, pero no va a tener comer y para regular tu situación y todo, para querer mandar dinero a su familia, porque yo casi cuatro años no lo veo mi familia. Casi Ya. 4 años que yo no lo veo mi familia, mi padre, mi madre y todo. Explícanos eso, creo que es interesante, porque hay muchas personas, yo he conocido a personas que llevan 12 años en España sin regularizar y que en ese tiempo no habían visto a sus familias, evidentemente, porque luego no pueden volver, ¿no? Porque como no tienes papeles, no Es pueden verdad, volver. Incluso es personas verdad. que hayan perdido a familiares y que no podían volver. Seguro que tienes algún compañero. Pero cuéntanos eso lo que supone, ¿no? Que tú ahora, si pasa, ahora también te preguntan por tu familia aquí. Pero si pasa algo con tu familia o si quieres volver simplemente a Senegal, no puedes. Estás aquí y no te puedes ir. Claro. Y bueno, yo solo tengo familia africana porque ahora yo estoy aquí en Europa de España y viví en España casi 2 años y 3 meses y también tengo un poquito suerte porque hay mucha gente que vive aquí muchos años y no lo sabe nada por hablar español. Yo vivo Ah, aquí casi 2 años, poco tiempo, y muchas veces yo estoy hablando alguna español a alguien, me ha dicho, parece, yo tengo naciste aquí, porque yo hablo español, lo pillas rápido. Ahora te hará catalán ya. En 4 días ya sabes ya, catalán ya. de verdad, de verdad. Y Me también, si preguntan yo también, dime, no dime. quieres hablar cosas que yo te hablo, de verdad. Pero gracias a Dios, porque yo viví en España poco tiempo y entiendo español y aprendí español de calle y también estoy hablando alguna cosa que yo me gusta y yo estoy hablando cualquier cosa y me parece bien, gracias a Dios, porque hay un montón de gente, muchísima gente, tiene papeles pero no sabe ni nada por hablar, Bueno, no sabe ni ta- también supongo que depende de la situación personal y todo eso, ¿no? Y nada. tú pareces que También se va muy rápido. hablar español, me gusta mucho hablar español, me encanta, porque en Francia está colonizada mi país de Senegal, porque Francia está colonización de Senegal. Pero a mí no me gusta hablar francés, a mí me gusta hablar español, me encanta, de verdad. Ya lo controlas, sí, sí. Oye, te preguntan también, dice, me gustaría saber si hay muchos de tus compañeros que sean extutelados por haber cumplido los 18 y que de repente se han quedado sin ingresos, sin papeles y en la calle. Se refieren a los extutelados, ¿no? A las personas que están bajo tutela, bueno, en este caso sería de la Generalitat, si hay compañeros tuyos. Sí, muchísimo, muchísimo. Hay ¿Sí? muchísima gente, estamos de chaval, y de chaval tiene 19 años, 20 años, 21 años, 23, 24, 25, de chaval. Quiero trabajo, pero no tengo residencia y también estamos durmiendo en la calle y hay también los asociación y pásate por aquí, ayudar a los gente para comida y todo. Y también me parece no está bien. ¿Por qué no está bien? El ayuntamiento de Lleida y podemos abrir algunos albergue o algo para temprano de la campaña de Lleida, porque todos los gente estamos durmiendo en la calle, pero esta cosa que no vale, pero sí el ayuntamiento de Lleida tiene algunos albergue o algo para temprano dos campañas. Como los gente llegamos aquí, pero no tengo alguna casa, puedes dormir en el albergue. Ese es mejor, me parece mejor.
Sí, 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 no, no, por supuesto. Sí, me parece Y legal. también te preguntan también si hay familias que os han ofrecido ayuda, tanto ahora, o sea, si hay familias de allí que os han ofrecido ayuda, tanto ahora en Lleida como en Jaén o en Huelva. Eh, en el Huelva sí, en el Huelva tienes algunos albergues, puedes ayudar a los inmigrantes. Si tienes algún, no tengo casa, puedes dormir, tienes algo. Y también hay gente durmiendo en el Chábula. Y Jaén, y tiene el albergue, y mucho el albergue para los gentes de temprano, de campaña de Jaén, puedes dormir. Sí. Pero Y yo, vosotros, sí. porque este año yo vine en el Lilla y yo no veo nada aquí, alguno albergue, algo, puedes, los migrantes puedes dormir. Están preguntando también, bueno, sobre los extutelados, sabéis que aunque el gobierno español no ha hecho ninguna regularización de ningún tipo, sí que, una cosa que hizo es básicamente ofrecer a los extutelados que pudieran trabajar, sobre todo de cara al campo, lo cual, bueno, a mí particularmente me parece una muestra de utilitarismo un poco, no sé. Ya. Eh, pero bueno, perdona porque tienes aquí más preguntas y se te acumulan las preguntas, Usman, tienes muchas preguntas. Te comentan, preguntan sobre el albergue que abre mañana el ayuntamiento, supongo que se refieren a ese pabellón que tenían previsto abrir el 1 de junio, que no sé cómo está la cosa, pero preguntan si está muy lejos de la ciudad esa instalación. Si sabes algo, no sé. Bueno, de verdad, yo no voy a decir nada. No voy a decir nada, porque yo no lo sé, de verdad. Yo No sabes. estamos aquí en el día y los policías siempre están pasando aquí y también veo, todos los gente estamos durmiendo en la calle y los gente también de español vive en el día, estamos visto, los gente está durmiendo en la calle. Este de responsabilidad de los responsabilidad de vivimos en el día los españoles y españolas. Y también quieres abre alguno albergue para ayudar a los inmigrantes. Pero los inmigrantes que estamos durmiendo aquí, pero si tú estás pasando aquí, tú tienes muy buen corazón, tu corazón está duele un poco. Sí, Porque los gentes estamos, si llegamos en el día para trabajar con vosotros y tenés que abrir alguno albergue, algo para ayudar a los gente inmigrante. Porque nosotros no, nosotros, no somos los animales, somos de personas, como igual los españoles y los blancos, a mí muy igual, no hay ningún diferente. Pero si nosotros venimos ya para trabajar con vosotros, hay que tener algún albergue, puedes dormir y duchar y baño y todo. Porque toda la gente estamos durmiendo en la calle, no tengo ni puede entrar ni baño, ni duchar, ni nada. Hay mucha gente, estamos aquí y 5 días, 8 días sin duchar, sin nada. Fíjate, hermano. y además es algo que se sabe, que cada año ocurre con la campaña, que se sabe que van a llegar esas personas para ir a trabajar al campo y este año aún peor porque en una situación en la cual además hay un confinamiento, hay una pandemia y no sé, creo que es lamentable que haya tantas personas desprotegidas, ¿no? Y que estén en la calle. Y también depende, porque depende, por ejemplo, hay gente, pero si tienes jefe para trabajo, su jefe este campo está lejos, casi 60 kilómetros, tu jefe tienes que trasladar alguna casa para tú puedes vivir, porque es del aire de España. Si alguna gente estamos trabajando, algún jefe, su campo está lejos, más de 60 kilómetros, tu jefe te han dado realmente y obligatorio para vivir el cortijo de jefe, su casa de jefe. Esa es la España.
Pero si no puedes trabajo más o menos, está cerca de 50 kilómetros, tú tienes que regular alguna casa, algo. Sí, sí. Aquí está comentando Lau también una cosa que es interesante, pero que también es incluso otro paso, ¿no? Que es el hecho de que incluso cuando ya regularizado o trabajando con un contrato de un año, después, si no consigues otro contrato después, incluso te puedes quedar sin papeles después, son varios años después, o sea que no acaba ni siquiera todo ahí, que luego es un proceso muy largo, que supongo que tienes compañeros que sí que después de un tiempo han conseguido papeles, pero que igualmente es un proceso largo, ¿no? Estaban ahí varias personas hablando sobre esto. Ya, porque los gubernamental de España te lo han dicho cuando algunas personas y llegamos a España, hay que te espero y 3 años. Y si completo 3 años y El arraigo. regular y todo, hay que tener algunos contratos de 1 año para seguir el papel. Pero si no tengo contrato, no va a tener papel. Sí, sí. Y también hay que cuidar este año los problemas de policía o pelea o algo así. Hay que cuidar todo. Está limpio, va a tener algún papel. Si no está limpio, no va a tener papel. Están comentando también, bueno, que el peor error de los pueblos es olvidar la historia, que muchos de nuestros abuelos o familiares fueron inmigrantes también, pero a otros países, ¿no? Sí. Esta historia un poco de la migración, está claro, sí, sí. Preguntan también, te preguntan, los empresarios del campo protestaron con fuerza cuando se elevó el salario mínimo a 900 euros. ¿Algunos de tus compañeros llegan a cobrar ese salario, 900 euros? Y no. 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 Tus compañeros entendemos la gente que trabaja contigo, no en otros lugares, o no sé. Sí, hay gente que trabaja conmigo, de empresario, que yo me voy con él, con su coche, y 4 personas. Preguntan también, Usman, si hay alguna asociación que os dé apoyo de algún tipo. Sí. Cuéntanos un poco. Sí, hay mucha asociación de Marroquín y también hay asociación de Senegal. Todos los días estamos llegando aquí para ayudar a la gente y comida y fruta y todo, para la gente está comiendo. Que os hacen una distribución de comida por la tarde, creo, ¿no? Sí, siempre. Y aparte de Siempre. eso, Y la gente, solo una cosa que te falta, solo duchar y voy al baño y algo así. Alguna casa, solo que te falta. Porque hay mucha gente, estamos no, casi 5 días, 8 meses, no, 5 días y 8 días sin duchar, sin nada. Y también que necesita, porque todos los gente estamos en el mundo quiere duchar y baño y todo. claro. Claro, es normal. Bueno, y más aún siempre, por supuesto, ¿eh? Pero Claro, claro, en la situación actual, mucho peor, yo creo, no sé. claro. Preguntan también, ¿en alguna ocasión alguien ha reclamado seriamente una mejora de las condiciones laborales a los empresarios? ¿Qué respuesta habéis obtenido? O sea, que si habéis preguntado a los empresarios si pueden mejorar vuestras condiciones de trabajo. Para trabajar, ¿no? O sea, pregunta USKR que si en alguna ocasión se han reclamado una mejora de vuestras condiciones laborales a los empresarios. Y en tal caso, ¿qué os han dicho? ¿O directamente eso no se ha dado? No, No. no. Bueno, supongo que ellos te dicen tantos euros la hora y ya está. Sí, tanto no, Y no hay espacio para negociar, ¿no? no. Y más o menos nos decías que
que el trabajo es más o menos el mismo, 8 horas. diferencia, pero en Huelva, Lleida, más o menos, Sí. sí. Vale. Porque yo trabajo en el Huelva y Lleida y Logroño y Jaén y todo. Oye, una cosa, te quería preguntar yo también. Estoy siguiendo las preguntas de la gente y las sigo leyendo, las preguntas ahora para él. Pero yo te quería preguntar que si hay algo que a ti te gustaría hacer, especialmente trabajando, si hay algún ámbito que tú prefieres o cómo te... Ya sé que es difícil la pregunta teniendo en cuenta tu situación, pero a medio plazo, si hay algún otro tipo de trabajo que te guste más o no sé si tienes alguna, no sé, ¿qué te gustaría hacer? No sé. Ya. Y a mí me gusta cuando que yo tengo papeles, a mí me gusta trabajo de seguridad. ¿De seguridad? Sí, a mí Cuenta, me cuenta, gusta portero. trabajo de seguridad de discoteca. Portero de discoteca, dices. Sí, portero, sí. Para que ahora están cerradas, ¿eh? Pero Sí, a lo mejor claro. sí. De Barcelona. Barcelona. Oye, y tienes un hermano, ¿no? ¿Tienes un hermano que dónde vivía? ¿En Jaén? No. ¿Dónde? En Almería, ¿no? Hermano Almería, sí. Y tienen más hermanos y hermanas, pero que están en Senegal, ¿verdad? Sí, estamos en Senegal. Hermano y hermana más estamos en Senegal. Bueno. Oye, pues, no sé, si quieres, ya llevamos un rato, Sí, pero si quieres trasladar algo más, contar algo más a la gente que nos está viendo, y sí. si no hay más preguntas, pues igual podemos ir cerrando. Pero no sé si quieres trasladar algo más, algún mensaje Vale, que si tengas. tú quieres también, no pasa nada, hablamos y sí, también, si tú quieres, si tú quieres algún rato y luego hablamos también por la noche y lo que la quieres sin problema. Vale, vale, bueno, yo creo que has dejado muy claro todo y que, bueno, os decía antes, que Usman es un trabajador de campo que, bueno, él no es portavoz de ninguna asociación ni nada de eso, simplemente quería explicarnos su situación, hablar con la gente, también recibir mensajes y preguntas como habéis hecho. Así Claro, que, oye, muchas gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Eh, y nada, ya te dicen mucha suerte, Usman. vale, sin problema, sin problema. Y yo también me encantaría de hablar contigo y todo. Y también yo tengo muchos amigos que yo lo han dicho hoy y yo tengo algún directo contigo, pero ya mismo no tienen tiempo por la noche, sí. Por la noche tienen tiempo y quieren mirarlo el directo y todo. Ahora lo guardaré, a ver si lo sé guardar, ¿vale? Vale. Y igualmente no veo a tus amigos conectados, ¿eh? Lo hemos preparado con tiempo, pero no los veo conectados, no han dicho nada, ¿no? ¿O sí? Ah, y me parece, no está por aquí ahora. Bueno, Porque todo, dime, diles que lo guardamos y ya te lo enviaré, sí. a ver si lo sé guardar ahora. Creo que ahora yo lo puedo guardar y ya te lo envío luego el directo, ¿vale? Ya, pero luego por la noche hablamos y, ¿no? Vale, Por la noche un rato hablamos, ¿no? vale, sí, luego hablamos, vale. Vale, sin problema. Bueno, pues nada, muchas gracias a todo el mundo, gracias también a Mulema Puyi por el apoyo, que ha hecho difusión también. Ya, ya. Y nada, Usman, que seguiremos en contacto y eso, y a mí, también para ver cómo evoluciona todo, cómo evoluciona tu situación, así que nada, seguimos en contacto, Sí, ¿vale? de verdad, de verdad. Vale, pues nada, muchas gracias a todo el mundo y hasta la próxima. Vale, gracias. Hasta luego.